Déjenme les comparto esta imagen que, bueno, nos explica bastante por qué la gravedad de las declaraciones este 28 de mayo del año 2025 por parte de Friedrich Merz, porque le va a mandar misiles Taurus a Ucrania y con esos Taurus tendría mayor capacidad para golpear a Rusia dentro del territorio ruso. Es decir, con esto Alemania se podría convertir en una parte beligerante. Ya no, ya no alguien que solo está intentando apoyar a Ucrania a defenderse, sino como un beligerante que atacaría directamente a Rusia con sus armas, pero utilizando un tercer ejército. Los Taurus Kep 350, el misil crucero alemán sueco lanzado desde el aire, tiene un motor turbofan de alto impulso, tiene alas, tiene rastreador de infrarrojos, mide 2 metros, pesa la ojiva casi 500 kilos, tiene una carga hueca, penetrador de energía cinética, tiene un alcance de 350 a 500 kilómetros, un peso total de 1,400 kilos y vuela a velocidades, y ahí es donde la puerquita torció el rabo, porque pues Rusia tiene aviones, misiles que pueden alcanzar la velocidad Mach 5 a Mach 14, pero ojo, este no llega ni siquiera a Mach 1, con lo cual, bueno, pues Rusia tendría la ventaja de atajarlos. Ese no es el tema es la osadía y el atrevimiento que tiene Alemania para decirle a Ucrania, hey, Ucrania, te autorizo a que puedas no solamente defenderte dentro de tu territorio, sino donde haga falta. Para eso te mando armas. Visita a uno de sus aliados más cercanos. Friedrich Merz recibió al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Berlín, con un tema en el centro de las discusiones, la defensa de Ucrania en su guerra contra Rusia. El canciller alemán anunció que su país ayudará a su aliado a producir misiles sin restricción de alcance. Unsere Verteidigungsminister werden heute eine Absichtserklärung. Nuestros ministros de defensa firmarán hoy un protocolo de acuerdo sobre la adquisición de sistemas de armas de largo alcance de fabricación ucraniana. No habrá restricciones de alcance. Esto permitirá a Ucrania defenderse completamente, incluso contra objetivos militares fuera de su territorio. Ya lo escucharon ustedes directamente de voz, nuevamente, de Friedrich Merz. Dice, firmamos un acuerdo de cooperación con el cual, dice, le vamos a transferir más armamento a Ucrania, armamento que Ucrania puede utilizar para defenderse incluso más allá de sus fronteras o fuera de sus fronteras. Kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Hasta ahora los aliados se habían mostrado reticentes a proporcionar a Ucrania armas que podrían alcanzar blancos en suelo ruso a causa del riesgo de escalada en el conflicto que esto podría generar. Pero desde su llegada al poder, Friedrich Merz insistió en su apoyo firme a Ucrania, al mismo tiempo que Washington puso en duda su ayuda militar a Kiev. Por su parte, Volodymyr Zelensky acogió con agrado el anuncio del canciller alemán y dijo esperar que la OTAN invite a su país a la próxima cumbre prevista en junio. Ми отримали сигнали від Hemos recibido señales de los socios sobre la participación de Ucrania en la cumbre de la OTAN, pero nos gustaría mantener una conversación transparente con nuestros socios. Para nosotros es importante saber qué tipo de participación será y qué resultado traerá la participación de Ucrania en la cumbre. І який результат для України участі в цьому саміті. Mientras tanto, las discusiones de paz entre Rusia y Ucrania no avanzan. El presidente Zelensky confirmó que su ministro de Defensa llamó al negociador ruso Medinsky sin generar resultados concretos. Sin generar resultados concretos. Esto dice Deutsche Welle. Volodymyr Zelensky está en Berlín. Es su primera visita a Alemania desde que Friedrich Merz asumió como nuevo canciller federal. En rueda de prensa, los mandatarios anunciaron que ampliarán la cooperación militar entre los dos países. Y uno de los anuncios más destacados de la jornada es que Alemania se compromete a ayudar a Ucrania a fabricar sus propios misiles de largo alcance, los cuales
podrá utilizar sin restricciones occidentales. Y si bien esta es la primera vez que Zelensky viene a Alemania por invitación de Merz, es la tercera vez que se reúnen. Recordemos que ya antes lo hicieron en Kiev y luego en Albania. Y todo eso muestra el compromiso que el nuevo gobierno alemán sigue brindando a Ucrania en la guerra contra Rusia. Pero son suficientes. Esto es lo que dice Deutsche Welle, medio alemán, pagado por el Estado alemán. Ahora les comparto lo que dice el medio ruso, pagado por el gobierno de Rusia. Firmó un acuerdo con Ucrania sobre el financiamiento para la producción de armas de largo alcance y asignó un millonario paquete de ayuda militar. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que se elaboró un memorando sobre las causas de la crisis ucraniana. Además, anunció que Rusia ofreció a Ucrania realizar una nueva ronda de negociaciones en Estambul. Con nosotros, Paula Andrea Valencia, para más detalles. Paula, cuéntanos más. ¿Qué tal, María Isabel? Así es, adelantabas parte de la información. Esto lo ha informado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Han dicho que su delegación, la rusa, está dispuesta a presentar un memorando a la delegación ucraniana durante la segunda ronda de negociaciones directas en Estambul el próximo lunes 2 de junio. Al respecto, desde Turquía han dicho estar preparados completamente para acoger estas conversaciones. Mientras tanto, Donald Trump se muestra bastante optimista e incluso ha dicho que no se arriesgará con nuevas sanciones a Rusia. Escuchemos. What stopped you from imposing new sanctions on Russia? Only the fact that if I think I'm close to getting a deal, I don't want to screw it up by doing that. Let me tell you, I'm a lot tougher than the people you're talking about, but you have to know when to use that. If I think it's going to hurt a deal. Ahora parece que Alemania sigue instigando la guerra con sus agresivas declaraciones, las de Friedrich Merz. Cuéntanos. Sí, precisamente tras una reunión presencial con Zelensky, el canciller alemán ha dicho o se ha referido a una financiación de la compra de una gran cantidad de estaciones Starlink y también se ha referido a un memorando sobre misiles de largo alcance. En torno a esto, precisamente escuchamos un poco más de sus declaraciones. Continuaremos y ampliaremos nuestro apoyo militar. No habrá restricciones de alcance. Esto permitirá a Ucrania defenderse plenamente, incluso contra objetivos militares fuera de su territorio. Pero, ¿en qué consistiría este apoyo? Vemos lo que se ha dicho desde el Ministerio de Defensa de Alemania. Han dicho que se trata de 5.000 millones de euros en apoyo a Ucrania para producción de sistemas de armas de largo alcance en Ucrania, municiones de artillería incluidas para defensa aérea y financiación del sistema satelital. Por supuesto, al respecto han llegado reacciones por parte de Rusia. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, ha dicho que esto no es más que una nueva provocación a la guerra, otro intento de obligar a los ucranianos a seguir luchando. Pero también sobre lo que sería la implicación directa de Alemania en el conflicto ucraniano para apoyar a Ucrania se refirió Sergei Lavrov. Su participación directa en la guerra ya es evidente. Alemania se desliza por la misma pendiente por la que se ha movido un par de veces en el siglo pasado, hacia abajo, hacia su colapso. Espero que los políticos responsables de este país lleguen a la conclusión correcta y pongan fin a esta locura. Ahora, en torno a esto y a lo que sería una posible solución a largo plazo del conflicto ucraniano, también desde Rusia han advertido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no está siendo informado con veracidad por la parte ucraniana. Escuchemos. Naturalmente, leemos y monitoreamos todo lo que dice Trump, pero en muchos aspectos llegamos a la conclusión de que no está suficientemente informado sobre lo que realmente sucede en el contexto de la confrontación entre Ucrania y Rusia. En particular, no está informado sobre el creciente número de ataques terroristas masivos que Ucrania lleva a cabo contra ciudades civiles rusas. Trump solo conoce las medidas de represalia que estamos tomando. Además, no comprende del todo que atacamos exclusivamente instalaciones de infraestructura militar o complejos militares industriales. Friedrich Merz, a pesar de lo que su vicecanciller había señalado de que la política hacia Rusia no cambiaba, o dicho de otra manera, que no le permitirían a Ucrania atacar a Rusia con armamento alemán en territorio ruso, que era solamente para que se defendiera dentro del territorio ucraniano, pues ya se confirmó y Merz lo dice textualmente: vamos a mandarle armas ilimitadas
para que Ucrania pueda atacar fuera incluso de su territorio. No menciona Rusia, pero en este contexto se sabe que es contra Rusia, lo cual pues cambia todo, cambia ese escenario en el cual puede ser considerado como alguien que participa indirectamente, pero no pues un contendiente, un blanco legítimo. En ese sentido, pues, desde Rusia se estarían preparando para disuadir a Alemania, para volverlo a centrar en su propio redil. Déjenme les comparto que Volodymyr Zelensky, pues, muy contento, sale a dar la noticia y dice lo siguiente en sus redes sociales. Alemania es uno de los líderes mundiales en el apoyo a Ucrania y la defensa del orden internacional basado en normas. Preservar las normas significa preservar la vida normal de las personas. Eso es exactamente lo que el canciller está haciendo y hoy hablé de eso con él. Zelensky, pues, parece que estaría súper contento. Vuelve a retomar las palabras de Joe Biden de aquel momento en el que justamente hablaban de un mundo basado o un orden basado en reglas. Y, señores, la verdad es que, como bien lo dice el profesor Jeffrey Sachs, Joe Biden fue uno de los mandatarios más incompetentes que tuvo Estados Unidos. Dice básicamente, el tipo ha contribuido a la destrucción de Ucrania. Así tal cual. Bueno, miren ustedes, la lógica era esta, y Rusia fue tolerante con eso. Dijo, mientras los aliados de Ucrania le estén apoyando a Ucrania en territorio ucraniano, a defenderse dentro de lo que consideran territorio ucraniano, no hay problema. El problema va a ser cuando le manden armas y que con esas armas Ucrania nos ataque. Ahí sí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque ya estarían atentando directamente contra nosotros. Y el problema se pone más complicado porque es una Alemania buscándole bronca, buscándole pleito a Rusia. Es una Alemania que desde Olaf Scholz se convirtió en el segundo proveedor de ayuda más importante de Ucrania, solo por detrás de Estados Unidos. Pero de los gobiernos europeos, a pesar de que Alemania siempre dijo, nosotros no vamos a ayudarle, nosotros no vamos a colaborar, nosotros no, pues al final resulta que le ha dado casi 30,000 millones de dólares. Y bueno, pues entonces eso decía en Rusia, deben de tener cuidado los alemanes con no convertirse en un contendiente más, porque podrían ser objetivo legítimo. Y bueno, pues esta era la razón por la que tenía problemas Olaf Scholz en permitirle a Ucrania que utilizara el armamento que Alemania le daba para agredir a Rusia dentro de Rusia. Entonces el problema es, ¿qué puede hacer Rusia si atacara a Alemania? Le traería una guerra con la OTAN que a nadie le conviene, ni a ustedes, ni a nosotros, que no tenemos que ver nada con esto, ni a Estados Unidos le conviene una guerra directa con la OTAN, porque ya no solamente es, y de hecho históricamente el sistema de alianzas militares es lo que ha arrastrado a los países a las guerras mundiales. Las alianzas, no es que un país se vaya a guerra contra otro, no. Los aliados que dicen, si te atacan a ti, nos atacan a todos, bueno, pues cuando eso sucede, se da el problema y todos entran a una vorágine de guerra. Entonces, no es que Rusia vaya a atacar a Alemania y Alemania le quiera contestar solo, no, le contestarían prácticamente todos los miembros de la OTAN y eso llevaría a Rusia a escalar. Pero no está en el interés de Rusia hacerlo, ni en el interés de Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué está en el interés de Alemania
seguir provocando a Rusia, porque esto es una provocación de Rusia. Es una provocación, perdónenme, a Rusia por parte de Alemania. O sea, imagínense ustedes a tu vecino pegándole o pagándole a otro para que ese otro te agreda. Oye, vecino, ¿pero qué estás haciendo? No, yo no te estoy agrediendo a ti. Yo le estoy ayudando a él para que se aliviane, para que se aligere. Sí, vecino, pero él me está pegando a mí con el arma que tú le estás dando, con el dinero que tú le estás patrocinando. Entonces, bueno, en ese contexto, ¿qué busca Alemania al meterse a una bronca que no era suya, a sabiendas del riesgo que corre? Bueno, miren ustedes, dice hoy en su página oficial, en su cuenta oficial de Twitter, Friedrich Merz, queremos fortalecer la capacidad de Ucrania para contrarrestar la agresión rusa. Dice, para ese fin, estamos financiando una parte considerable de la cobertura de Starlink de Ucrania y dice, pronto produciremos de manera conjunta sistemas de armas de largo alcance hechas en Ucrania para que no haya restricciones, dice, para usarlas en aras de que Ucrania se pueda defender de la beligerancia rusa. Es decir, Alemania buscándole 3 pies al gato, sin entender y sin aprender de la historia, y con pues con este cambio mental que viene en las generaciones en Europa. El cambio mental es simple y sencillamente el de estamos a gusto, ya llevamos varias décadas sin guerra, estamos gorditos, ya queremos hacer algo de ejercicio y bueno, pues qué mejor que ahora. Pero parece que la finalidad es cerrarle el camino a la paz, hacer que Rusia intente dar un movimiento en falso para poder aumentar la beligerancia. Bueno, pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Que cuando Biden utilizó el tema de los ATACMS, los misiles de 300 kilómetros de alcance, Rusia utilizó su Soreshnik y se le pegó durísimo a ciudades en Donetsk, a Ucrania. Los Soreshnik tienen capacidad para carga nuclear, pero lo que los hace únicos es que independientemente que tengan carga nuclear o carga convencional, que este sería más bien lo segundo, es decir, que Rusia no atacaría a Alemania, pero sí atacaría directamente a Ucrania, quizás con Oreshnik, destruyendo toda la capacidad y la infraestructura de Ucrania, como sucedió ahora que intentaron asesinar a Vladimir Putin, que Vladimir Putin le respondió con todo. Bueno, pues parece que una lógica así tendrá. La pregunta es, ¿cuántos Taurus le vas a permitir usar a Ucrania? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué dinero? ¿Ucrania podrá con esto cambiar la inercia de la guerra? Me parece que no. ¿Será eficiente el ataque con este armamento? Me parece que no. ¿Por qué? Bueno, porque Rusia tiene una enorme capacidad para volar todo lo que quiera volar. Así que no, me parece que no va a lograr salirse con la suya, pero sí le va a meter, sí le está imprimiendo un ritmo distinto y no solamente pone en mayor riesgo todavía a Ucrania, sino en mayor riesgo también a Alemania. Y en este momento seguramente habrá países de la OTAN que digan, ¿cómo me libro? ¿Cómo dejo de mandar? ¿Cómo me dejo de involucrar en la guerra en caso de que estos loquitos en Alemania se vayan de frente contra Rusia? Bueno, Víctor Orbán, por lo menos Víctor Orbán, Robert Fico y Erdogan, en el caso de la OTAN, estarían con los pelos de punta diciendo, ¿pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto, tío? Estoy cabreado. ¿Por qué? Porque estos saben, son los que más coherentes se han comportado. Y al ser coherentes, saben lo que implica una guerra con Rusia. Pero Rusia también sabe lo que implica una guerra si tiene a Estados Unidos de frente. El Mutual Assured Destruction, el mecanismo de la destrucción mutua asegurada.
En ese sentido, pues, mis queridos alumnos digitales, Rusia fue muy inteligente la vez pasada, cuando Biden, ¿no? Con los ATACMS, ahora Alemania con los Taurus, y soltó el Oreshnik. Y a ese Oreshnik nadie le vio ni el polvo. 6 pepinazos, y con eso tranquilizaron la efervescencia europea, que dice por ahí mi querido Jeffrey Sachs, profesor de la Universidad de Columbia. Dice Jeffrey Sachs, traen la nostalgia del cinismo imperial. La nostalgia del cinismo imperial.